esta conversación es conociendo algo de los atributos de lo que genéricamente se ha venido a llamar cosmovisión amazónica, y particularmente, como estamos en un entorno ahora de 3 etnias en la Amazonía de San Martín, la Wajún, la Quechua Lamas y la Shawi, pero esta vez las características que vamos a conversar sobre el tema asociado a la cosmovisión deriva un poco de las exploraciones que hemos hecho con el pueblo Quechua Lamas, y es a quien yo me referiré en esta introducción. Una de las cosas que creo que es muy importante recalcar es que estas reflexiones lo estamos haciendo en el contexto de una situación totalmente diferente y nueva, ¿no? El contexto es de una emergencia sanitaria que nos ha colocado en una nueva situación a los diferentes actores que desarrollamos actividades en los servicios en general institucionales que desarrolla el Estado, y particularmente el sector educación. Y ya hemos tenido un año, el 2020, ¿no?, que nos ha traído, creo que, algunas lecciones, de las cuales hablaré de 3 de estas lecciones. La primera está referido a lo que todo el mundo se ha ocupado y ha llamado mayormente la atención, que es el tema de la educación a distancia, ¿no? Porque es lo primero que el año pasado el gobierno dio inicio, dio impulso como una respuesta frente a esta dificultad de tener una educación que llamamos ahora presencial, y que nos colocó en una situación totalmente diferente e hizo al mismo tiempo visible lo que se conoce como brechas digitales. Mucha gente, muchísimos estudiantes, tanto del área urbana como el área rural, no solamente que no tenían los instrumentos como para poder recibir la señal, sino que tampoco esta señal podía llegar a todos. Entonces empezó a hablar de brecha digital, particularmente en el tema de Internet, y una de las cosas que hizo el gobierno es justamente tratar de adquirir determinadas tabletas que pudieran resolver esta situación en el 2020. Ya sabemos un poco el curso en el que terminó este asunto. No se pudieron entregar el año pasado y este año se están entregando gradualmente, y quién sabe no va a ser, por lo que se conoce, el elemento significativo en este tema de la comunicación, que genéricamente se llama conectividad, sino va a ser básicamente la televisión y la radio. El segundo aspecto que no se ha conversado mucho, pero que un colectivo de la radiotelevisión peruana lo ha analizado, es el tema de los contenidos de lo que se transmite. Y ahí sí hemos podido apreciar que se echó a mano los contenidos que tuvimos a disposición o que tuvieron a disposición las diferentes instituciones, particularmente el Ministerio de Educación, sobre lo que podrían ser contenidos aproximados y que estuviesen aproximados a la realidad de los territorios tan diversos que tenemos en el país, y que estaban en un formato, digamos, de registros en video, en películas, en fotografías, y tratando de armar a como de lugar contenidos para responder a este programa de emergencia. Entonces estos contenidos obviamente mostraron muy rápido, muy pronto, y creo yo que fueron uno de los factores fundamentales para que muchos estudiantes, particularmente del área rural, no se sientan identificados con lo que se estaba transmitiendo, lo que ellos estaban recibiendo, además de los problemas que tenían de horarios, de las conectividades. Sentían que los contenidos no estaban reflejados a la realidad de su localidad, y era obvio, estos se hacían y se producían muchas veces en un formato muy citadino, muy urbano, muy limeño, que tenía muy poca sintonía con lo que podrían ser los modos, las hablas, las maneras en las cuales los profesores de diferentes regiones enseñaban.
Y un tercer elemento es el elemento propiamente del aprendizaje, que estaba a cargo de la tutoría de los padres de familia, con el apoyo ciertamente irregular de los docentes que llevaban con cuadernos, ¿no? Tanto de aprendizaje como cuadernos que pudieran registrar el aprendizaje, las evaluaciones que lograban estos niños, y con eso se trató un poco de paliar la situación. Entonces ahora que estamos en un periodo ya de un año o dos, deberíamos repensar particularmente los contenidos, que pudieran ser contenidos adecuados a las circunstancias. Y uno de estos temas vinculados a los contenidos, que son bastante cruciales, es partir de las situaciones significativas, mejor dicho, aquellas situaciones en las cuales los niños y niñas están en sus propios espacios de vida, llámese casa, llámese chacra, llámese bosque, llámese agua, y que pudieran de algún modo, sobre la base de estos contenidos, trabajarse las competencias a partir de lo que podrían ser los proyectos productivos, que genéricamente se llaman proyectos de aprendizaje. Cuando hablamos de situaciones significativas en el mundo indígena, en el mundo de las comunidades nativas de la Amazonía, inevitablemente tenemos que referirnos a este tema de las maneras como ven el mundo las comunidades indígenas, y que creo que que se distinguen y hacen la diferencia con muchos de los contenidos que incluso vienen en idiomas locales, pero que no necesariamente están empatados y vinculados con la manera de ver y sentir la vida de los propios niños y niñas de estas comunidades. Entonces, un primer esfuerzo que hay que hacer cuando se habla de instituciones educativas bilingües, interculturales o interculturales bilingües, es tratar de ver justamente estos dos elementos que dialogan dentro de las propias instituciones educativas. Por un lado, las visiones, cosmovisiones, maneras de ver el mundo de las comunidades nativas, y aquellas que transmite el currículo educativo oficial, que no siempre, incluso en idiomas nativos, está vinculado, está relacionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las maneras que tienen en general, las comunidades indígenas de ver el mundo, no es una de ver el mundo, los seres que habitan el mundo como entidades que podríamos llamar objetos, recursos, como cosas, como inertes o como sin vida. Mucho del mundo de las propias poblaciones indígenas está expresado en un mundo como si las entidades que ellos observan también son vivas. Entonces, muchas veces el agua es visto no solamente como una entidad viva, que tiene sus emociones, que tiene sus momentos en los cuales, como todo ser vivo, nace, crece, se desarrolla, y también tiene sus propios ciclos, sino que también el agua es vinculado como una persona, ¿no? Aquí en el humano tiene que otorgar también cierto tipo de reciprocidad, porque el agua también está. Pero no solamente es el agua, en algunos casos el agua es nuestra madre, ¿no? Y por eso en algunas comunidades indígenas el agua es considerado como la madre agua, como Yacumá. Pero también en los ríos, en las fuentes de agua y en los puquiales habita lo que se llama la madre del agua. Entonces, normalmente la madre del agua no es una fuente, ¿no? Que nutre, ¿no? Los riachuelos, las fuentes de agua, los ríos, sino la madre normalmente es considerada como otra entidad viva. En este caso es la Sachamama, es una culebra. Entonces, estas comprensiones del mundo, fíjense ustedes, también podría ser referido al bosque. El bosque es también una entidad viva, ¿ya? Y la madre del bosque es la Sachamama. Entonces también todo el universo, la propia chacra, los propios cultivos, muchas veces son vistas no solamente como entidades vivas, sino también como personas, el suelo, el agua, todo lo que en otro contexto cultural y en otro contexto de otras visiones se llaman recursos naturales, acá son vistas como personas. Entonces, aquí cuando nosotros tratamos de contextualización, deberemos entender la contextualización no solamente como la manera como nos vinculamos
con las actividades que se realizan en los diferentes espacios de vida, sino también con las cosmovisiones que están, con las visiones, con las maneras, con las creencias, que en cierto modo, digamos, insinúan, determinan la conducta de las comunidades nativas con la naturaleza y entre ellos, ¿no? Entonces es todo un mundo que cuando uno camina, por ejemplo, con el bosque, ellos muchas veces, incluso los niños y niñas, ven otras cosas que nosotros no vemos, ¿no? Ven, por ejemplo, lo que se conoce como los espíritus del monte, ¿no? Entonces a quienes ellos prodigan de favores, les piden que protegen, porque ellos lo ven, incluso lo sienten, lo vivencian, ¿no? Y no solamente como una cosa de que lo observan en las sesiones con plantas medicinales, sino pues, los niños y niñas y los propios pobladores lo ven como lo cotidiano. Entonces aparece la madre del renaco, aparece la madre del ojé, aparece la madre del plátano, aparecen las madres de todas las entidades vivas, ¿no? Porque se considera que todos proceden como nosotros de una madre. Entonces estas consideraciones, cuando se hacen situaciones significativas, cuando se analizan situaciones significativas, no solamente es ver cosecha de frijol, o no solamente es ver pesca, hay que entender las comprensiones del mundo en los cuales estas relaciones con las actividades, con estas situaciones significativas, tienen un propio cariz, una propia manera de entenderse. Esto es importante, ¿no? Y si nosotros nos salimos de esta comprensión, difícil entender las señas, las maneras como dialoga con la naturaleza, para saber qué cosa es lo que va a pasar. Difícil entender los secretos, difícil entender la vida ritual, ¿no? Cuando ellos mapachean en el monte, cuando hacen sus sicaros, cuando se vinculan en las propias actividades, va a ser un poco difícil y entender estas actividades si es que nos salimos fuera de estos contextos vinculados a la cosmovisión andino-amazónica y particularmente el pueblo indígena. Entonces esto es un elemento y esto deriva en cierto modo de que las relaciones vayan a variar. Entonces no son relaciones por el cual el hombre, el humano, se impone, porque si es una persona, la madre del agua, tiene que conversar y tiene que tener ciertos cuidados también de cuidar a la madre del agua para que el agua pueda seguir brotando y rebrotando y dándonos sus propios bienes que tiene la naturaleza. Entonces no es una relación como por ejemplo en el mundo ya moderno, occidental, es una relación en la cual la naturaleza es considerada un objeto. ¿Y qué cosa es recurso? Por ejemplo, recurso es todo objeto situado en la naturaleza a disposición del hombre. Entonces la relación que hay en la modernidad es muy típica de este modo de ver una naturaleza que ya fue desencantada, que ya fue desposeída de su condición de vida para tener una condición de objeto inerte o sin vida. Y de ahí viene la noción de recurso. Recurso es todo objeto que está en la naturaleza a disposición del hombre. Mientras el indígena con el agua tiene una relación de respeto, de cariño, de diálogo, que hemos venido a denominar como de crianza, porque él cría el agua y el agua le cría, y siente que es una relación de este tipo. Cuando ya se incorpora en el currículo oficial esta relación, aparece el concepto de recursos. Es clarísimo cómo, a pesar de ser en idiomas indígenas, la noción de recursos está muy metida dentro del currículo educativo, incluso intercultural. Por eso es importante entender estas comprensiones del mundo, no para descalificar, ¿no?, a una o a otra, pero lo que pasa es que cuando se impone una relación de ver la naturaleza como recurso, ya no aparece la crianza, la conversación entre personas, la equivalencia, sino aparece una relación jerárquica de un humano situado fuera de la naturaleza que maneja. El hecho que le hayan puesto el adjetivo sostenible o sustentable no modifica radicalmente esta relación jerárquica que el currículo oficial insinúa, infiltra. Algunos han llamado currículum oculto, porque tiene el poder de erosionar, al invisibilizar otras comprensiones del mundo,
empieza por la autoridad y el poder que tiene el docente frente a los niños de imponerse como el criterio de verdad. Y por esta vía lo que hace es erosionarse, invisibilizarse y que el niño y la niña no hable de su propia comprensión del mundo. Incluso cuando se le habla en quechua. Se puede en el quechua distorsionar el idioma y hacerlo hablar de una comprensión del mundo que no es la suya. Y esto no es nada nuevo, esto es antiguo, se inauguró desde la invasión europea, cuando se hicieron las primeras Biblias y todo lo demás. Es usar el vernáculo para traducir contenidos que no tienen que ver o tienen que ver muy poco con las comprensiones culturales. Por eso es importante este tema de cosmovisión, de ver cuáles son las distinciones entre el humano y la naturaleza, porque luego lo que van a hacer es, por un lado, imponer, si es que no estamos claros en este diálogo, imponer una visión, con lo cual se rompe la posibilidad de un diálogo, porque el diálogo solo se puede dar en equivalentes. Cuando uno reconoce que H2O es semejante, es otra visión del mundo que corresponde a una visión mecanicista, a Yakumama, que corresponde a una noción más vitalista, más animista, más de persona en el mundo. Entonces, esta introducción sobre cosmovisión es fundamental. Vuelvo a decir, no para que luego dejemos de hablar de la noción de recursos, pero el docente tiene que estar claro que cuando habla de la noción de recursos y de objeto y de manejo, está en otra comprensión del mundo. Y que si no tiene cuidado en manifestarlo, puede imponer y puede invalidar y puede erosionar esta relación. Y esto es muy importante. Vivimos en una crisis hoy día sanitaria, pero lo que todos tenemos que entender es que esta pandemia es resultado de una crisis ecológica profunda que está basada en la destrucción de la naturaleza, porque el humano ha considerado que la naturaleza es un objeto que puede manejar y destruir. Y al manejar, no se olviden, ahora hablamos de manejo, pero en general normalmente se habla de explotación de recursos. ¿Y qué ha pasado con esto? Se ha destruido el hábitat de muchas entidades vivas, que muchas veces ya no tienen los lugares donde ellos puedan anidar, desarrollar sus actividades, sus propias formas, sus corredores biológicos. Se ha destruido y entonces han tenido que migrar hacia otras entidades vivas para poder seguir su desarrollo, provocando una destrucción ya de otras entidades vivas que no estaban adaptadas para hospedarlos y generando una situación de emergencia sanitaria como la que vemos. Entonces, hablar sobre cosmovisiones y de diálogo de saberes en estas circunstancias nos parece que es clarísimo para repensar estas relaciones entre humanos y naturaleza dentro del proyecto educativo en este contexto de la pandemia. Esto era lo que yo quería conversar con ustedes. Muchas gracias por esta posibilidad.